El Deportivo empató frente al Cartagena en un partido marcado por la expulsión de Chimo Navarro y que deja al Deportivo con un mal sabor de boca por no conseguir resultados en Riazor, el gran déficit esta temporada. Vamos a hablar del partido. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Xene Silveira y bueno, pues hoy no traigo muy buenas noticias porque el Deportivo empató 2-2 ante el Cartagena en un partido del que yo creo e insisto que hay que intentar quedarse con el lado positivo y con el orgullo de un equipo que durante 90 minutos estuvo con un jugador menos en un partido completo totalmente en inferioridad numérica y que aún así pues rascó un punto importante, más de lo que parece, para la lucha por la permanencia, y sí que es verdad que deja un mal sabor de boca en el vestuario. Pero vamos a hablar un poquito de ese partido, luego le dedicaremos un minutito al Depor Abanca que empató y al Fabril que también empató a ceros, al menos en Riazor en el tercer partido del fin de semana sí que hubo goles. También tenemos buenas noticias en la cantera que, bueno, aprovecharemos ahí al final del vídeo para refrescar un poquito cómo quedó el fin de semana, pero vamos a dedicarle el vídeo de hoy a este Deportivo Cartagena. Vamos a empezar por esos 11 iniciales en los que teníamos una novedad esperada, más o menos, una novedad no esperada, mejor dicho, pero dentro de las novedades esperadas regresó Diego Villares, que además jugó un muy buen partido al equipo de Gil Sanz, después de haberse perdido el último partido por lesión. Yo comenté en la previa que pensaba que no iba a dar llegado, que no hacía falta forzarle, pero la verdad es que jugó un partido brillante, el bueno de Villares como capitán del Deportivo. Además, Pecha Román fue el elegido en el lateral derecho con Chimo en el lateral izquierdo, que duró 5 minutos por lo que ya todos sabéis, y el cambio que sí que fue notorio, además de la entrada de Pablo Martínez, que era lógica porque Barcia estaba sancionado, fue el de Diego Gómez en lugar de David Mella. Era una oportunidad muy buena para Diego Gómez, para que Mella descansase, para que Dieguito pues tuviese un partido completo en segunda división, pero todo cambió cuando a los 5 minutos, en un balón parado, Chimo Navarro golpea a Ortuño, lo golpea con la pierna muy alta y después de revisarlo en el VAR, yo la verdad es que en cuanto impactó ya pensé, va a ir al VAR porque son las típicas acciones que este año están expulsando por ello, aunque no haya intención, aunque no le vea, aunque le sorprenda, aunque no haya maldad, son rojas esta temporada. Quizá habría que modificar la norma, como otras tantas normas, pero la realidad es que el Deportivo se quedó con un jugador menos y tuvo que afrontar todo el encuentro con 10 hombres. Lógicamente, el plan de partido del Deportivo cambió, el plan de partido del Cartagena, que se encontró con un milagro, también cambió. Al final, el cuadro cartagenero venía con muchísimas bajas, jugadores fuera de posición, futbolistas, alguno un poquito forzado, e incluso el técnico comentó que no podía hacer más de 3 sustituciones porque si no podría recurrir en alineación indebida, que tenían que medir muy mucho a qué jugadores poner, porque tenían chicos de la base, bueno, un auténtico caos el del FC, que tenía 5 futbolistas internacionales, varios tocados, un sancionado, pero se encontró de repente con un Deportivo que iba a tener que darles el balón, esperar y reorganizarse con 10 jugadores. Y fue interesante, al menos en lo táctico, ver cómo el Deportivo planteó esa inferioridad numérica. Ya no solo en lo defensivo, porque al final en lo defensivo, cuando tú te quedas con uno menos, la reorganización prácticamente es siempre igual, 4-4-1, al final esa forma más sencilla de cerrar de manera orgánica espacios interiores, de protegerte, de, bueno, intentar defender de una forma organizada y también, entre comillas, sencilla para el futbolista para entenderlo. Al principio le costó un poquito, sobre todo a Diego Gómez, interpretar que el partido había cambiado de situación. Gil Sanz explicó en la previa, bueno, perdón, en el postpartido, que la intención con Diego a mayores era sumar esos saltos en la presión. Diego es un jugador muy enérgico y con 10 todavía lo seguía haciendo. Faltaba ahí, tenían que ir tirando un poquito de él, agarrarle la camiseta porque se estaba escapando mucho. Los primeros minutos del Deportivo con 10 fueron bastante caóticos, como es completamente lógico. No vas preparado para estas situaciones y al principio al equipo le costó interpretar el juego hasta que hacia el minuto 20-30 Gil Sanz toca las fichas. Al principio lo que estaba pasando en el Deportivo, sobre todo cuando tenía balón, es que era incapaz de amenazar a un Cartagena que defendía muy cómodo. Era incapaz de amenazar porque seguía ejecutando una salida de 4+2 con los 4 defensas, es decir, 2 centrales, 2 laterales bajos y con José Ángel y Mario Soriano en la base. Y había mucha partición entre esos 6 futbolistas y los 3 jugadores de ataque, entre Jeremai, Diego Gómez y Edachuri, que había mucha desconexión. Cuando tú te quedas con un jugador menos, tienes 2 formas de atacar. O bien tienes un futbolista que te permita ganar espacio de una manera individual y
bueno, gracias a su talento, potencia o calidad individual, o lo que tienes es que organizarte, juntarte e ir llegando poco a poco a través de pases, salvo que puedas, pues eso, aprovechar algún contragolpe, alguna transición. Y al Depor le costaba juntarse, porque, como digo, había un bloque muy marcado de 6 en ese inicio de juego y 3 jugadores por delante que no terminaban de conectar. Pero en el minuto 30 Gil Sanz cambia el estilo de atacar del Deportivo, que repito, sin balón sigue siendo lo mismo. Y sin balón el Deportivo iba defendiéndose bien, medianamente bien, ante un Cartagena que pues no sabía muy bien qué hacer con la pelota. Y fue interesante el movimiento de piezas que hizo Óscar Gil Sanz para que el Deportivo, y a partir de ahí sí, dominar yo creo el partido. Yo creo que me atrevería a decir que incluso estar mejor que el Cartagena. Lógicamente es un dominio entre comillas, porque estás con 10 jugadores y tus tramos de posesión no son muy largos, pero sí que consiguió empezar a desatascarse, a hundir un poquito al FC y ya en la segunda parte a tener sus primeras ocasiones. Lo que hizo Gil Sanz a partir de ese minuto 30... Bueno, hay que recordar que Gil Sanz no hace cambios, apuesta por mantener a Diego Villares de lateral izquierdo, que me lo estaba comiendo, José Ángel y Mario pasan a la base, y fue un cambio, en mi opinión, valiente y ofensivo, que hay que aplaudir a Gil Sanz, porque además creo que le salió bien y que tenía todo el sentido del mundo. En sala de prensa se le preguntó por Tosic. Tosic es un lateral zurdo de recorrido corto, es un futbolista defensivo, y cuando tú estás con 10 necesitas que tus jugadores tengan el mayor recorrido posible y la mayor capacidad de abarcar espacio, porque va a haber muchas jugadas en las que ellos tengan que avanzar. Entonces, tener un lateral izquierdo corto como Tosic no era lo más útil. Sí era útil tener un jugador como Diego Villares, que marca mucho campo, que es polivalente y que la verdad es que hizo un partido excelente, bajo mi punto de vista. Lo que hizo el Deportivo ante la estructura en 5-3-2, 5-4-1, iba variando un poquito, pero ante la estructura más 5-3-2 del Cartagena, fue una salida con 3 en la que José Ángel se metía entre Pablo Martínez y Pablo Vázquez, o se metía al lado izquierdo de Pablo Martínez y era el Pablo Martínez el que estaba en el centro. Por delante un único pivote que era Mario Soriano, y esto permitía que Pecharromán y Villares ganasen altura y sobre todo amplitud. Al ganar estos amplitud, Diego Gómez y Jeremai se metían más por pasillos interiores y ahí el Depor consiguió encontrar sus mejores circulaciones. Ya en la primera parte empezó a desatascarse, con una subida de Pablo Vázquez, con Pecharromán abierto, con otra de Mario Soriano que acaba en un disparo, algunas ocasiones tímidas, pero a partir de esa estructura el Deportivo empieza a mejorar su circulación de balón, su salida y también sus tramos con posesión. Se empieza a juntar mejor. Nos vamos a la segunda parte, el Deportivo salta bien al campo, aunque el Cartagena tiene algunas ocasiones, y cuando para mí mejor estaba el Deportivo, llega el gol de Andy en una ocasión en la que, bueno, en los dos goles del FC hay cierta fortuna, cierto desajuste. Diego Villares se queda descolgado, podría haber habido un fuera de juego muy claro en la acción, pero lo rompe Villares para que finalmente pues Andy remate dentro del área. Estaba aguantando bastante bien el Depor hasta ese momento. Y el Depor ahora sí ya en un marcado 4-2-3 para, sobre todo para defender, repitiendo esa estructura que comentábamos antes con Mario Soriano como único pivote en la base. Una vez que empezaba a circular, pues José Ángel podía abandonar esa zona central, pero muy importante la aportación de Pecharromán y de Villares, ya no solo para dar amplitud, sino también luego cuando entra Mella para jugar con las alturas o jugar con la zona de, ya no de para recibir, porque tampoco Pecharromán recibió tanto balón, sino para intentar atraer, ¿no? Muchas veces cuando entra Mella vimos como Pecharromán intentaba meterse por dentro. En el 58 entra Mella, es el primer cambio de Gil Sanz, que como digo, estuvo valiente, apostó por mantener la estructura. Quizá lo fácil era quitar a Diego Gómez, meter a Tosic y mantenerte como estabas, pero en su caso decidió apostar por Villares de lateral izquierdo, por meter a Mario Soriano en el doble pivote, que ahí ya ha jugado mucho tiempo, y sostener 3 atacantes para intentar cazar algún contragolpe, alguna transición. Es verdad que Diego no tuvo oportunidades realmente, pero cuando entra Mella, que lógicamente es un jugador superior, es un jugador más rápido, es un jugador más técnico, ahí el Depor mejora. Yo soy muy creyente de las rotaciones y además soy muy creyente de que la cantera necesita minutos para jugar y para crecer, en este caso Diego Gómez. Creo que ayer Diego ha tenido un bautismo importante que le habrá venido muy bien y que seguro que para el futuro le viene muy bien. Y creo que también el Depor pues jugó con la baza de tener a Mella fresco para esa última media hora. Entró media hora y la verdad es que revolucionó un poco el partido. Tuvo ya nada más entrar una buena ocasión. Creo que fue importante la aportación de David Mella por ambos carriles, porque luego va a acabar jugando en banda izquierda
y va a llegar ese gol del Deportivo con una asistencia magistral de Mario Soriano, ya en minutos bastante buenos del Depor y muy asentados. Esa ruptura de Diego Villares que postpartido comentaba que la ha hecho muchas veces en entrenamientos con Mario, ya se conocen, llevan muchos años jugando juntos y esto es lo que tiene cuando juntas la fe de Diego Villares por saber que te van a meter ahí un pase, la calidad de Mario Soriano para meter un pase entre tanta gente, picadito. Ahí creo que rompe el Olivas el fuera de juego por quedarse clavado y, por supuesto, pues la calidad para que todo eso conjure y el conocimiento propio de los futbolistas de decir, esto lo hemos hecho muchas veces en Abegondo, esto va a salir bien. Ahí, de nuevo, con un Riazor que ayer rugía, la verdad es que fue un escenario, yo creo que la gente decía, se quedó fría, la gente se fue fría para casa, claro, se fue fría porque empató, pero durante el partido se vivió un muy buen ambiente en Riazor, ambiente fuerte, porque la gente se dio cuenta de que el Depor pues, necesitaba esa energía para equiparar las fuerzas, y cuando parecía que el Depor podía incluso remontar, pues llega ese 2-1 del Gebari, que tiene de nuevo, yo creo que un poco de mala fortuna, porque es un balón largo al que va a llegar Pablo Vázquez, pero Pablo Martínez toca un poquito, desvía, y ahí el Gebari llega solo, con un Pecharroman que le va siguiendo, Pecharroman ya cansado, creo que es medianamente justificable que no llegue, tendría que estar intentando cerrar, pero bueno, lógicamente el desgaste del partido pues era muy alto. Y pues posteriormente va a llegar la jugada del gol de Iván Barbero ya en el 86, cuando más o menos parece que, ojo, se puede acabar esto en derrota, y una derrota sí que hubiese sido un mal resultado. A dos toques Mella Yeremay para encontrar a Barbero al espacio después de un saque de puerta del Cartagena. O sea que buena carrera de Barbero, que se reencuentra con el gol después de varios meses, no marcaba desde el partido ante el Castellón. Felicidad para él, que está teniendo pues, unos meses de suplencia ante la irrupción de Zakaria Dachuri, que ayer tuvo un partido duro y sin ocasiones. Barbero la define perfectamente y manda el partido 2-2. De hecho, va a haber un par de ocasiones para cada lado. El Cartagena que pide un penalti por pedir que no sea. Y esa sobre todo la de Mella para Cristian Herrera, que Herrera no llega, que es la más clara. Ahí se le escapa la victoria al Deportivo y acaba el partido pues con un 2-2 que, como decía, yo creo que al vestuario le deja mal sabor de boca porque todo vuelve a salir mal en Riazor, pero yo creo que hay que intentar quedarse con lo positivo, que es que el Depor compitió muy bien con 10 jugadores durante 90 minutos. No fue lo único un fin de semana... No fue lo único, un fin de semana de vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Por una parte el Depor Abanca, que el sábado jugó contra el Real Avilés, contra el Costa de Tenerife, empató 0-0 en un partido competitivo, un partido un poco tosco, un poco bocadillo de cemento para arrancar el fin de semana. No fue el partido más brillante de las chicas de Fran Alonso, pero que han sacado otro puntito, ya son 4 de ventaja sobre el Betis que perdió, y bueno, poquito a poquito, pues van... distanciándose del descenso. La semana que viene juegan contra el Athletic Club, luego va a haber un parón de selecciones y ya después entraremos en el tramo final de temporada. Y el Fabril, que jugaba el domingo ante el Real Avilés, jugó un partidazo. A mí me gustó mucho el partido del Fabril, sobre todo en cuanto a lo competitivo. Es un equipo muy maduro ya el de Manuel Pablo, no pudo marcar, no pudo pasar del empate, del 0-0, creo que ofensivamente le faltó un puntito de calidad, un puntito de frescura. Al final llevan 3 partidos en todo el fin de semana, pero el partido que se marcaron a nivel competitivo fue muy bueno y demuestra que este Fabril es aspirante al playoff y aspirante que va a ser un hueso duro al equipo que le toque. Y antes de irme, por cierto, el Juvenil A asaltó el liderato, perdió el Celta juvenil en Gijón y dentro de 2 semanas se enfrentan, o sea que, oye, pues muy bien también para la cantera. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con el Racing de Ferrol Depor, derbi provincial, partido ante el conjunto de la ciudad departamental que está en una muy mala situación, volvió a perder ante el Málaga 2-0, estaré en Ferrol para cubrirlo para la opinión, así que si puedo pues haré algo de vídeo, iremos viendo un poco qué contenido se puede sacar, si no pues bueno, nos veremos el domingo, pero bueno, nos veremos antes con la previa del partido. Si os ha gustado el vídeo, dad un buen like y nos vemos en próximos vídeos.